Mañana tengo médico, entonces siempre llevo unos budines para las chicas. Oh, qué tierna. Y sí. Siempre entro por izquierda, entonces tengo que hacer algo. Buena letra. ¿Qué es eso, entrar por izquierda? Mi hermana me consigue, qué sé yo, en el hospital donde está ella. Mañana me toca un chequeo general, tanto de orina como de sangre, así que le llevo a las chicas de enfermería, le llevo unos budines y a los que están de guardia, a los médicos también. Él los está engordando a todos. Y bueno, pero voy una vez cada tanto, profe. Bueno, pero no es común que un paciente deje, en algunas instituciones, sobre todo en las privadas, sí, es común que por ahí le dejen una propina al enfermero, o que le dejen, no sé, una docena de factura, pero en los hospitales públicos es raro que alguien le facilite algo. No, yo en sí me conocen donde están ellos, ahí me conocen ya el chico de seguridad y las chicas de enfermería me conocen. Así que yo entro y voy pasando hasta llegar a donde está mi hermana y mientras tanto voy dejando cosas. Es Bill Marta. Es mamá Noela. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, profe. ¿Cómo le va, Ramírez? Hola, Bien, profe. ¿Está volviendo Ramírez o está yendo? No, ahora le revocaron la licencia a mi mamá y también la dejo a mi señora y vengo a buscarla a mi mamá. Ah, bien. Sale ahora a las 9 también, así que estoy esperando que venga ahora. Su señora va a trabajar y su mamá vuelve. Claro. Ah, mire usted. Ay, tené cuidado, Andrés, por favor, te pido. Acá no hay problema, el tema es cuando estoy llegando a casa. Ah, bueno. Bueno, creo que no va a ingresar más nadie. Voy a compartir pantalla y vamos a ir directamente al Power de ayer, que no lo terminamos, pero lo que voy a hacer... Ay, Aruquipa se quedó afuera. ¿Qué pasó? Aruquipa creo que estaba por entrar, ahí me fijo. Ahí le pregunto. Está entrando. Ah, listo. Ahí está entrando. Vamos a ir directamente a los cuidados de enfermería, que es lo que más nos interesa para las prácticas, ¿sí? Todo esto que estábamos viendo ayer, de los líquidos corporales, esperen un poquito que voy a ir directamente aquí. Vamos a ir directamente a los cuidados de enfermería, en la hiperhidratación. Sí. Los estoy escuchando. No, le estaba saludando, profe. Ay, Aruquipa. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Sí, bien. Hoy es un día cortísimo. Quiero adelantar un poco los temas que vamos a ver hoy para que puedan trabajar mañana. Ya tengo todo listo para tomar nota. Dale. Bueno, ayer estuvimos viendo un poco lo que eran los líquidos corporales, ¿no? De qué se trataba esto de el espacio intersticial. El intersticial, el espacio celular y el extracelular, y qué cantidad de líquidos teníamos en cada uno de los sistemas, ¿no? de los compartimientos. Dijimos que en esos 3 compartimientos la osmolaridad era de 300 miliosmolares por litro, ¿sí? Y tenía que ver el movimiento de cada uno de los electrolitos que componían los líquidos corporales, tenía que ver con la osmolaridad y con mecanismos
que hacían el paso de estos electrolitos hacia distintos compartimientos. Hablamos de la ósmosis, hablamos de lo que era... ese es mi loro, perdón, Sí. Hablamos de la difusión facilitada y de los transportes que eran activos y pasivos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí, profe, nos acordamos. Sí, Sí, profe, sí. ¿Eh? Sí, nos acordamos. Sí, profe. Claro que sí. Subimos Sí, a la- profe, sí. le subí a la plataforma Power porque ayer no tuve tiempo y se lo subí hoy al Power. Bueno. Ok, profe. Bien. Ayer hablamos también de la deshidratación, ¿se acuerdan de esto del test del pliegue? De cómo estábamos haciendo esa prueba para ver si el paciente estaba deshidratado, y teníamos un montón de manifestaciones clínicas de las cuales nos dábamos cuenta que estábamos frente a una deshidratación. Entre ellas era la sequedad de la lengua, las mucosas, la disminución de la salivación. ¿Se acuerdan de eso? De los ojos hundidos, que uno de ustedes me los mencionó, no recuerdo si fue Aruquipa. Del signo del pliegue cutáneo, Sí. que era positivo, de la oliguria, ¿sí? Que hacía a un déficit de volumen de líquido dentro del cuerpo del paciente, y los laboratorios que nos indicaban de alguna manera que había una deshidratación en el paciente, ¿sí? El aumento del valor del hematocrito. Ese aumento del valor del hematocrito está relacionado con una pérdida de plasma, ¿sí? La pérdida de plasma por sudoración. El paciente, cuando se está deshidratando, tiene temperaturas altas, el hematocrito se aumenta por la pérdida de plasma. ¿Sí? Bueno, y valores aumentados de urea en orina, densidad aumentada. Nosotros vimos también el tema de laboratorios, no sé si fue la semana pasada o la anterior, y estos valores ustedes tienen los valores de la orina completa como la densidad, ¿se acuerdan? 1030 densidad de la orina. Bueno, vamos directamente a los cuidados de enfermería, qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes con la deshidratación. Dijimos que el tratamiento primero era preventivo, ¿no? Ya si detectábamos un paciente que tenía un riesgo de deshidratación en nuestra guardia, ya estábamos anticipándonos a que esto no suceda. Cuando ustedes hacen la planificación de un proceso de atención de enfermería y están detectando el riesgo de alguna deshidratación en sus pacientes, seguramente van a planificar de qué forma van a evitar esta complicación. En primer lugar, controlar los ingresos y egresos de los líquidos. Si no me equivoco, mañana van a ver de qué forma se hacen un balance hídrico. ¿Sí? Esto de controlar qué cantidad de líquidos ingresan en el cuerpo, tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Tenemos que valorar la cantidad en cuanto a lo que es líquidos en soluciones parenterales, ¿sí? Tanto antibióticos como planes de hidratación, líquidos vía oral, ¿sí? Y también vamos a estar controlando y estamos verificando el egreso de esa cantidad de líquidos, ¿sí? Vamos a hacer la sumatoria de lo que ingresa más la sumatoria de lo que egresa, ¿sí? Lo que egresa lo vamos a estar controlando de manera, si el paciente tiene una sonda vesical, seguramente la orina va a estar en una bolsa colectora que está graduada y vamos a saber qué cantidad orinó durante nuestra guardia. Y vamos a estar controlando si el paciente tiene fiebre, la sudoración, los líquidos que van a salir hacia el exterior.
Bueno, colocar una vía periférica según indicación médica, respetando los principios de asepsia, ¿sí? Eso es otro de los cuidados que vamos a hacer, eso siempre lo indica el médico, ¿sí? Administrar líquidos teniendo en cuenta que muchos pacientes tienen alrededor del mecanismo de la C, están alterados. El control diario del peso, eso siempre y cuando se pueda, lo dijimos ayer eso, ¿no? El control de la función cardiovascular y renal. Ustedes se acuerdan de cómo controlábamos la función cardiovascular, lo vimos creo que fue la semana pasada también, de qué forma íbamos a estar valorando la parte cardiológica del paciente. Y la renal la vamos a ver hoy, así que eso no se preocupen. Realizar una correcta higiene bucal para poder hidratar esas zonas que el paciente tiene la mayor parte de la mucosa de la lengua y las mucosas orales están tan secas, ¿sí? Prevenir la aparición de úlceras por decúbitos, eso en pacientes con diarreas o pacientes desnutridos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la deshidratación está dada también por distintas causas, no solamente el descenso o la ausencia de consumir o tomar líquidos, sino que también está dada por eliminaciones que hacen a Claro, como la diarrea o los vómitos. Las hemorragia. Exacto. Las hemorragia, diarrea, todo vómitos. tiene que ver con una disminución de líquidos en el cuerpo, ya sea hemorragia, vómitos acuosos, pero no un vómito, sino que son cantidad de vómitos en el día, ¿sí? Eso nos permite a nosotros valorar que el paciente se nos está deshidratando. Son cantidad, pero profusas, de y disminución, ¿sí? La diarrea lo mismo. La diarrea no es que yo voy al baño una sola vez y digo me estoy deshidratando, no. La diarrea se contabiliza a partir de tres deposiciones líquidas en el día y ya decimos que estamos con una diarrea, ¿sí? Y pasado las 8 horas estamos hablando de una diarrea que nos va a llevar una deshidratación en una cantidad de 4 o 5 deposiciones en 8 horas, ¿sí? Y, profe, ¿y las émesis cómo las controlamos? La émesis. No se controlan las emesis, ustedes lo van a ver. Claro, sí, pero ¿cómo, digamos, lo valoramos en base a la cantidad de veces que Sí. lo realiza o...? Ah, bien. Sí. Tiene que ver con la cantidad de líquido, ¿sí? A ver, un vómito normal es un vómito con alimento. Pero las emesis para la deshidratación es cantidad de mezcla de alimento, pero con mucha cantidad de líquido. Ah, ok. Esa es una emesis que vamos a estar valorando. No es solamente el arrojo de alimentos, sino que es mezcla de alimento, pero más cantidad de líquido que de alimento. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, una hiperhidratación. Pero una pregunta. ¿Quién habló antes? Yo, Ramírez. Hoy hablábamos con Mónica de las neoplasias. Estábamos hablando de la quimioterapia. Después de la quimioterapia te daba muchos vómitos. Sí. Eso puede llegar a llevar a deshidratación también. Sí, Ramírez, sobre todo los pacientes que son pacientes crónicos, pues, que están padeciendo ese tipo de enfermedades, no se administran. Vieron que, bueno, ustedes no vieron, en realidad empezaríamos a ver dentro de poquito los temas de la medicación. Estamos viendo algunas medicaciones. Cuando pasemos a la parte gástrica, vamos a ver lo que es el Reliberam. El Reliberam es un antiemético que lo utilizamos muchísimo en pacientes que están hospitalizados y que tienen patologías gastrointestinales, pero que no son crónicas, ¿sí? El tema de
Los citostáticos que le administran a los pacientes oncológicos son tan fuertes y tóxicos que permiten que el paciente haga unos vómitos acuosos en gran cantidad, y ya el Reliberan no nos funciona como un antiemético, sino que ahí utilizamos el ondansetron, que es mucho más fuerte y efectivo en pacientes oncológicos. Sí, la ¿Sí? profe nos dijo que se administra antes y después del tratamiento, ¿no, profe? Exactamente, sí. Se utiliza antes y después del tratamiento. Son tan fuertes el tratamiento de quimioterapia que necesitan de alguna manera cubrir esa necesidad de detener el vómito. Es muy molesto para el paciente y lo lleva a una deshidratación muy rápido si no tenemos ese tipo de tratamiento combinado con el tratamiento medicamentoso. Seguimos. A ver. Acá tenemos también que podemos encontrarnos con un paciente con una hiperhidratación, ¿sí? Y este es el resultado de la eliminación insuficiente de agua en relación con la ingesta. Habla también de un aporte excesivo de soluciones hipotónicas. ¿Se acuerdan cuando hablamos ayer de las soluciones hipotónicas y dijimos que de alguna manera la solución hipotónica lo que hacía era hinchar la célula, ¿sí? Claro. A ver. Puede provocar una hiperhidratación, dice. Esto lo van a leer después. En el caso de la función renal está alterada y no responda al tratamiento con diuréticos. Lo aconsejable es someter al paciente a diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Este tipo de pacientes que tienen una acumulación de líquidos, ¿sí? Está hablando que puede llegar a tener una función renal en una disminución, ¿sí? Alterada, claro. Alterada su función renal. Sí. El tratamiento depende de la causa. Siempre depende de la causa. Esperen que voy a admitir. No sé por qué me está apareciendo ahora los carteles para admitirlos. Qué bueno. Bueno, saben también que los diuréticos, y sobre todo uno de los diuréticos importantes para la eliminación de la hiperhidratación en los pacientes, es la furosemida, ¿sí? Esa furosemida es la que arrastra el potasio en cantidades grandes. Una hiperhidratación está dada por el aumento de líquidos en el cuerpo del paciente, y por lo tanto nos encontramos con un edema, ¿sí? El edema generalizado, decimos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Profe, Sí, ¿y la profe. furosemida es una contraproducción después o está bien que lo utilice el paciente? No, la furosemida lo que hace es arrastrar todo tipo de electrolitos, pero en mayor cantidad del sodio, ¿sí? Después seguramente ese tipo de pacientes que utiliza furosemida para poder sacar los líquidos de los espacios intersticiales hacia afuera y eliminarlos en orina, seguramente va a ir acompañado con un laboratorio que es el ionograma. ¿Se acuerdan que el ionograma nosotros como Sí. laboratorio sacábamos el valor del sodio? Y según la cantidad Sí. de sodio que tenía el cuerpo, decíamos que estábamos en presencia de una hiponatremia o de una hipernatremia. Una hipernatremia. Uh-huh. Así se llama cuando hay alteraciones en el sodio. Esto igual, no se preocupen porque lo van a ver con Mónica muy detalladamente. Yo les estoy dando un pantallazo como rápido para que puedan entender de dónde salen los cuidados de enfermerías en estos tipos de pacientes que están sobrecargados de líquido, ¿sí? Y que puedan ustedes darse cuenta cuando están frente a un caso
de un paciente renal o un paciente cardiológico, ¿sí? O sea, profe, que el edema cardiológico, lo que tenemos que observar si es un edema cardiológico son los edemas en la parte inferior, ¿no? Y el edema que viene a ser por hiperhidratación puede ser general en todo el cuerpo. Sí, sobre todo los edemas que tienen que ver con la parte renal, es un edema más generalizado. Lo van a ver hasta en los ojos del paciente, ¿sí? Van a ver esa inflamación en los ojos del paciente. Como no me tipo acuerdo. bolsas. ¿Eh? Como tipo las bolsitas abajo del... Claro, exactamente. Debajo, no en los párpados en sí, sino que debajo de las bolsitas van a ver toda la inflamación del líquido del paciente. No recuerdo ahora el nombre que específicamente se le dice a los pacientes cuando ustedes lo valoran y lo ven. Ya me voy a acordar. Está bien lo que dijo Benítez, ¿sí? Cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca, sobre todo la derecha, la congestiva, ¿se acuerdan que dijimos que se hacía por sobrecarga de líquidos? Porque había mecanismos que hacían a que las válvulas se cerraran en algunos compartimientos para poder eyectar la sangre y alimentar el oxígeno en el cerebro, ¿sí? Y una de estos mecanismos de compensación era el cúmulo de líquido que hacía en el ventrículo derecho, ¿sí? Que sobrecargaba el corazón y por ende llegaba a los edemas en los miembros inferiores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Vayan leyendo y repasándolo si pueden. Ok. ¿Eh? Sí, profe. Ah, bueno. Ok, profe. ¿Por qué entendí? ¿Por qué? Porque se va a venir el examen y ustedes no tienen. Sí, profe. ¿Qué sé yo? No, profe, le decía ok. Ah, no, no decía por qué. Pasa que justo se corta o algo y parece otra cosa. Perdón, claro. Perdón. Bueno, dijimos que en los casos más graves de tenerse una función renal, termina el paciente en hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Para qué? Para que todo este líquido que está acumulando el cuerpo, que no lo puede de ninguna manera eliminar el riñón, de alguna forma tenemos que sacar ese líquido porque todo lo que es desechos está circulando dentro del cuerpo del paciente. Entonces, hay que hacer diálisis o hemodiálisis para poder desechar todas esas toxinas que están acumuladas en el cuerpo del paciente. Bueno, acá en estas manifestaciones clínicas hay un aumento de peso. ¿Por qué? Por la cantidad de líquidos que está acumulando el organismo, ¿sí? Hay un aumento de la tensión arterial. ¿Por qué hay aumento de la tensión arterial? Porque está acumulando sodio, ¿sí? Una distensión de las venas del cuello. ¿Se acuerdan la distensión de la vena del cuello? La distensión yugular. Esa fotografía que les pasé a ustedes que nos decía el aumento de líquido, ¿no? Nos estaba indicando el aumento de líquido, como el corazón estaba haciendo fuerza para poder eyectar esa sangre para todo el organismo. Hay disnea también, la disnea por la acumulación de líquido también. Esto relaciónenlo también con lo cardiológico, porque está de la mano. No se olviden que el cúmulo de agua también complica la parte cardiológica. Estamos en combinación con un paciente que está cargado de líquido y de alguna manera está esparcido en todo el cuerpo.
ansiedad o estupor, dice. También pueden aparecer edemas en las zonas de declive, como tobillos o el sacro, si el paciente está en decúbito dorsal. Esto es muy característico de los pacientes cardiológicos. ¿Se acuerdan que hablamos? Las zonas de declive son las piernas, ¿sí? Y el sacro también. Signos de laboratorio, aumento de la volemia. La volemia es el líquido de sangre, la volemia es la sangre circulando, es aumento de sangre, de líquidos. Dilución de Matías. ¿Por qué dilución de Matías? Porque todo ese líquido está mezclado con la sangre, ¿no? Imagínense que no está orinando el paciente y todo lo que es desechos va circulando por el torrente sanguíneo, entonces la sangre se empieza a diluir. Disminución del vapor del hematocrito y las proteínas totales, del valor, perdón. Y descenso de la osmolaridad, ¿sí? Si tenemos 300 en todo el compartimiento del cuerpo, vamos a tener menos de 300 en una hiperhidratación. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Esto es lo que nos interesa a nosotros también para cuando tenemos un paciente con un edema, sabemos que está acumulando líquido. La tarea de enfermería debe estar encaminada hacia la prevención, ¿sí? El balance hídrico estricto, especialmente en pacientes con riesgos cardíacos, renales y quirúrgicos. Esos son los 3 pilares de los que podríamos estar valorando constantemente: los pacientes cardíacos, los renales y los quirúrgicos. Los quirúrgicos, ¿por qué? A ver si se pueden dar cuenta de por qué estamos hablando de los quirúrgicos. Por la operación que tuvieron, porque como tuvieron que estar en ayuno. ¿Por la hemorragia puede ser? Y aparte por la hemorragia. Por la falta, claro. Depende de la cirugía o por el exceso de líquido transfundido. ¿Puede ser, profe? No tiene que ver con la transfusión, ¿eh? No tiene que ver con la transfusión, sino que tiene que ver con la hiperhidratación. ¿Sí? Recuerden que los pacientes quirúrgicos salen de quirófano, tienen un plan de hidratación y tienen que controlar esa volemia. También está dado por hemorragias, como dijeron ahí, que debemos de controlar esos pacientes quirúrgicos, ¿sí? Por más que nada, una deshidratación, porque si pierde mucha sangre el paciente vamos a tener que reponer, pero hay que tener mucho cuidado en los pacientes quirúrgicos, tanto en la hiperhidratación como en la hipohidratación, ¿no? Sí. Nos quedan 10 minutitos ya, qué rápido que pasa. Ustedes lo pueden ver el conteo, ¿no? Yo no lo veo desde acá. Si está en la compu, sí lo pueden ver. Sí, 9 minutos 47, ya está. No, yo no lo puedo ver, no. Estoy en el chat. Sí, está acá en verde. Bueno, como dijimos antes, el control de peso diario, ¿sí? Eso siempre y cuando se pueda. Tener en cuenta la restricción incorrecta de líquidos pobres en electrolitos puede provocar este cuadro, ¿sí? Restricción incorrecta, hay que ver qué es lo que indica el médico, y nosotros vamos a estar mirando. Muchas veces los médicos suelen equivocarse en cuanto a lo que es los planes y la cantidad de líquidos a infundir el paciente. Si tenemos un paciente cardiológico o renal, nosotros sabemos que puede haber una hiperhidratación y vamos a tener que estar viendo eso. Por lo general, en este tipo de pacientes siempre los planes son bajos, a 7 gotas, ¿sí? Cuando hay un paciente renal, está complicado con la eliminación de orina, siempre vamos a tener un paciente con un plan de 7 gotas por minuto.
una vigilancia estricta de aquellos pacientes con ingresos extraordinarios, soluciones parenterales, control de goteos de las soluciones, ¿sí? Vigilancia estricta con ingresos extraordinarios. A veces suele pasar que vienen los pacientes de quirófano con Ringer lactato, que eso después lo vamos a ver más adelante, son otro tipo de soluciones, ¿sí? Están las soluciones coloides, las cristaloides, eso lo vamos a ver próximamente. Lo que le dan a los quemados, ¿no? Claro, para reponer más que nada sustancias como magnesio, tiene otro tipo de componentes el Ringer lactato. Es más completo. Acá les puse de qué forma son los desequilibrios electrolíticos, ¿sí? Cuando hablamos de sodio, ¿se acuerdan que la concentración del sodio era de 135 a 145? Se los vuelvo a poner para que se acuerden y para que lo puedan estudiar esto, ¿sí? Y el símbolo es Na, positivo. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que eran positivos, eran iones de cargas positivas que se llamaban cationes, ¿sí? Y los negativos los teníamos como cargas, iones aniones. Aniones. Acá está el potasio con sus valores de referencia, ¿sí? En algunos otros laboratorios por ahí vamos a encontrarnos con poca la diferencia que hay entre uno y el otro, pero por lo general siempre está rondando en estos números, ¿sí? Sí. Ahora vamos directamente a lo que es una hiponatremia. La hiponatremia es cuando la concentración plasmática de sodio se encuentra por debajo de 135. Vieron que recién dijimos que el sodio está entre 135 y 145 mil equivalentes por litro. Una hiponatremia está por debajo de 135 mil equivalentes, ¿sí? Eso es una hiponatremia. Las causas más importantes, a ver, una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se acuerdan lo que era la insuficiencia cardíaca congestiva? La que acumulaba sodio, la que acumulaba líquido, ¿sí? La que estaba en el ventrículo derecho. Decíamos también cardíaca derecha, la que causaba edema, muy bien. Esa es la que nos puede llevar, o por lo menos en un laboratorio podemos decir que tiene una hiponatremia el paciente. También otra de las causas es la insuficiencia renal aguda y crónica, ¿sí? La insuficiencia suprarrenal, la pérdida de sodio por quemaduras, vómitos o diarreas. Todas estas causas hacen a una hiponatremia, a una disminución del sodio, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cuando es una hiponatremia severa, se caracteriza por trastornos neurológicos. Ahí podemos decir que hay convulsiones, que hay cefaleas, que hay confusión, ¿sí? Cuando un paciente lo tenemos que está confuso, sobre todo cuando son jóvenes y no podemos sospechar de una demencia senil o que el paciente esté cursando por alguna Alzheimer o alguna patología que tenga que ver a nivel neurológico o a nivel salud mental, ¿sí? Este tipo de pacientes que son jóvenes empezamos a encontrar que hay confusión, que no saben dónde están, que empiezan a querer levantarse de la cama, y eso son una de las manifestaciones clínicas para la hiponatremia. Los calambres, ¿sí? Los calambres, la letargia, la hipotensión ortostática, la piel fría y la piel húmeda. Todos estos son manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Para la hiponatremia se presenta con frecuencia en enfermos con patologías crónicas. A ver, patologías crónicas como la insuficiencia cardíaca, lo renal, ¿sí? Se puede administrar sodio por dos vías, o vía oral con la sal común, o vía parenteral con el cloruro de sodio. ¿Se acuerdan eso? Las soluciones salinas, sí. Las que decíamos que eran hipertónicas, tenían
mucho más que 0,9% de solución salinas. Y las isotónicas eran las de 0,9 de sodio. Las isotónicas, recuerden que son las que tienen una osmolaridad igual a la sangre, ¿sí? Claro. Las hipertónicas ya eran que aumentaban el valor. Bueno, y después el bicarbonato sódico. El bicarbonato es otro de las administraciones que hacemos. Ahora, ¿qué pasa con la hipernatremia? Cuando hay un aumento, ¿no?, de la concentración plasmática mayor a 145.000 equivalentes. Suele tener su origen en una disminución de la ingesta o en el incremento de la pérdida de agua, ¿sí? La hipernatremia se presenta en enfermos con patologías graves, pacientes comatosos, administración iatrogénica de solución fisiológica por vía parenteral o exceso de secreciones de aldosterona. ¿Sí? Esos son los motivos por los que puede llegar a haber una hipernatremia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Produce hiperosmolaridad del líquido extracelular y deshidratación celular. ¿Se acuerdan que la hiperosmolaridad lo que hacía era encoger la célula, sacaba el líquido hacia afuera, deshidrataba? La reabsorción de las células, ¿no, profe? ¿Bien? La reabsorción de la célula. Deshidrataba completamente la célula, le sacaba el agua, pero tenía que ver con la concentración Es mayor. por la presión osmótica. Claro, exactamente, por la presión osmótica, ¿sí? En el exterior, fuera de la célula, estaba el sodio, ¿sí? Y la mayor concentración de sodio estaba fuera de la célula. Lo que hacía era la presión osmótica hacer deshidratar la célula, retirando el agua de la célula misma, ¿sí? Y hacía deshidratar esa célula. Eso es lo que hace la hipernatremia. Se manifiesta a través del sistema nervioso central y clínicamente aparecerá somnolencia, ¿sí?, confusión e irritabilidad, hasta convulsiones también. Aparece sed, rubor cutáneo, lenguas y mucosas secas y pegajosas. Y acá dice oliguria. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería acá en este tipo de pacientes con hipernatremia?
Salí. Quieto. Salí. Ya. Claro, ustedes Claro. quieren saber el ejemplo ya. Quieren ver el ejemplo del... Bienvenidos a la Liga Sudapes. Bienvenidos al torneo. ¿Qué es eso? ¿Es mío? No. No. No, profe, no es de usted. ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién? Será. Lo están viendo, ¿no? Sí, profe, diagnóstico Qué de buena que enfermero. fuiste, hasta los diagnósticos Sí. les puse, los posibles diagnósticos que hay para esta patología, y acá estamos en la terapia farmacológica. Esto es un ejemplo, eritropoyetina, ¿sí? La forma farmacéutica y formulación. Esto es lo que contiene la eritropoyetina. Acá tenemos, y lo voy a poner, lo voy a oscurecer, las contraindicaciones de esta medicación, ¿sí? Y esto es lo que quiero que hagan. Con esta medicación, los antihipertensivos, beta bloqueantes, atenolol y propanolol. Esta es la medicación, atenolol y propanolol. Pero van a poner antihipertensivos, beta bloqueantes, y van a hacer atenolol, forma farmacéutica y formulación, y contraindicación. Propanolol, forma farmacéutica y formulación, contraindicación. Eso es lo que quiero que hagan para esta medicación. Son muy poquitas, ¿eh? No son... Ok. Bien, profe, perfecto. Son 4. Ah, no. No, son 2, 4, 6, Enalapril, 7, 8, 9, 10, 11 son. Sería el nombre del fármaco, la forma farmacéutica, la farmacéutica. formulación y las contraindicaciones, ¿no, profe? Exactamente. Eso Bien. es lo que Sí. como tarea para mañana, ¿sí? Así Para termino el hogar. de ahora, y porque ya no voy a poder seguir con... Ahí estamos viendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Nos quedamos en los cuidados de enfermería para este tipo de pacientes con hipernatremia. Sí. El tratamiento consiste especialmente en restituir el agua, limitar el consumo de sodio, y en ocasiones se administran diuréticos. ¿Diuréticos por qué? Para poder eliminar la cantidad de sodio que tiene el cuerpo el paciente. Realizar balance hídrico, esto es lo que van a ver mañana. ¿Sí? Más o menos tienen una idea ustedes de qué se trata cuando decimos que tenemos que cuantificar los ingresos y cuando tenemos que cuantificar los egresos de líquidos que estamos viendo. ¿Sí? Sí. Mañana van a ver más detalladamente lo que es un balance hídrico. El control y registro diario del peso, como siempre, si se puede. Si no, vamos a tenerlo en cuenta, pero eso siempre y cuando se pueda. Explicar al paciente la causa por la cual se restringe la ingesta de sal. Muchos pacientes se niegan a reducir la sal, ¿no? Sobre todo los pacientes que empiezan con una hipertensión y empiezan a debutar con la hipertensión. Son pacientes que
están como muy ligados al consumo de sal y entonces es difícil que uno le pueda restringir la sal. Hay que explicarle muy bien al paciente por qué y para qué es la restricción de sal. Hay otras cosas, hay otros elementos de los que nosotros podemos restituir la sal del paciente y se lo vamos a informar. En el Power que les voy a dejar para que ustedes puedan verlo junto con los videos, en ese Power habla un poco de la alimentación del paciente renal, de qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer. Y va a ser un complemento de esto también para que lo puedan entender. Bueno, hablemos de la hipopotasemia o la hipocaliemia. Esto tiene que ver con el potasio. ¿Se acuerdan que el potasio dijimos que estaba en los valores de 3,5 a 5,3, creo que era, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver. Potasio, 3,5. Bueno, 5 miliequivalentes por decilitro. Exacto, lo tenía como 5,3. Las pérdidas excesivas de potasio pueden presentarse en diversas situaciones patológicas. Falta de ingesta, pérdidas por diarrea, vómitos, abusos de diuréticos, sobre todo las señoritas que quieren hacer dieta, abuso de diuréticos, ¿sí? Enfermedad renal, cetoacidosis diabética, esto lo vamos a ver más adelante también, la cetoacidosis diabética, y lo que vamos a ver también es, no sé si vamos a llegar, pero quería ver con ustedes cetoacidosis diabética. Exceso en las secreciones de la aldosterona, la poliuria y alcalosis. La alcalosis tiene que ver con el estado ácido-base, que es un tema muy, muy complejo, que yo se lo dejaría a Mónica para que lo puedan ver. Por ahí, si lo puedo dar, lo voy a dar, pero muy por encima, porque son valores de los que ustedes tienen que tener en cuenta, que están dados por el pH, ¿sí? Sí, Según profe, el pH, lo estuvimos viendo. Sí, de 7,35 a 7,45 el pH. Hicimos ejercicios y todo. Los valores. Sí, la gasometría arterial para averiguar la alcalosis, si es metabólica o... Ay, qué lindo. Respiratoria. O respiratoria. Ay, Las qué lindo. partes y eso, sí. Pensé que era un tema que lo iban a ver mucho más adelante. Qué bueno porque... No, ya lo estuvimos viendo, profe, así. Ya tuvimos parcial de eso también. Sí, también. La PCO2 de 35 a 45. Ay, qué bien. ¿Los líquidos corporales también lo vieron? Sí, profe, Sí. líquidos ya. Ay, chicos, Eso ¿por de qué la no lo vieron? unidad. La segunda unidad lo vimos ya. Pasa que con usted hacemos un repaso, profe, nos viene bien. No, me hubieran dicho. Así seguía con otros temas, chicos, estoy perdiendo el tiempo. Bueno, no importa. Igual vieron los cuidados de enfermería, ¿de qué se trata? No lo vimos tan en profundo, los cuidados. Eso O sea, está el bueno. cuidado no, solo la teoría de eso, del Ay, pH. Qué terrible que son. Yo matándome y digo, bueno, el Pero, tema... profe, usted porque no me hizo caso a mí, porque yo le estuve intentando decir, sin alterar a mis compañeros, que ya estábamos viendo estos temas en adulto y anciano. Qué Yo terrible. tampoco no quise decir nada porque después, viste, se ofenden todos. Claro. Claro, por eso no decimos nada alguno. Yo le estuve tirando pistas, profe, y usted no me casó ninguna. Ni una le casé a Ay, Dios. ¿Se da cuenta? Bueno, lean ustedes entonces. Bueno, profe. Igual vamos ya a cenar. terminamos el Power, no se preocupen. Pero bueno, lean entonces los cuidados de enfermería para este tipo de trastornos. Claro, sí, profe, nos faltaría eso nomás. Después tenemos una pequeña base. Claro, son terribles, ¿eh? La queremos, profe. No queríamos sacarle el entusiasmo de explicarnos, profe. Claro, le Me estaba explica poniendo bien, tanta profesora. pasión, tanta gana, digo, no le vamos a cortar eso. No, explica bien, explica bien. Aparte que hay chicos que no están con nosotros, con Mónica tampoco. Claro. Ah, es verdad. Ah, bueno.
Me quieren hacer sentir mejor, ¿no? No, profe, No, yo es verdad, profe. No, es yo verdad, es curso verdad. igual es ninguna verdad, es materia. Es verdad. Profe, yo no curso ninguna materia, entonces no vi esos temas. Ahí está, Ay, profe, una buena, ¿ves? Bueno, Por eso compañero. no profe? decíamos nada, no por otra cosa. Bueno, Por la compañera. bueno, Ramírez, yo no sé si usted escuchó o los chicos que recién acaban de ingresar. No hay tiempo para ver, porque ya cerramos esto, así pueden ir a cenar. No hay tiempo para ver el tema de hoy. El tema de hoy era insuficiencia renal. Y tiene que ver, no sé si lo vieron con Mónica. ¿Los vieron con Mónica? No, Renal todavía no. No, Renal No. no llegamos. No. Eso Vale. sí, Ahí yo no. lo vi. ¿Quién? Ay, ¿Quién lo vio? Coparicona. Ah, bueno, Coparicona. Muy bien, entonces va a ser un Pero repaso. los temas anteriores no. mañana nos va a explicar todo Coparicona entonces. Bueno, mañana les voy a explicar lo que es la insuficiencia renal aguda y lo que es la insuficiencia renal crónica, que tiene que ver con estadios, ¿no? Está la posrenal, la prerrenal y la renal. Está en el Power, lo que necesito es que ustedes lo lean, lo vean, ¿sí? Porque mañana cuando entre Marisabel Vera les va a explicar de qué forma van a hacer un balance hídrico, ¿sí? Todo esto que estamos diciendo de las pérdidas de líquidos y la ingesta de líquido y la eliminación de líquidos, esto lo van a ver mañana. Ahí tienen videos también en ese Power, y les subí ese video a la plataforma que está puesto en el Power. Así que, y necesito que hagan esa tarea de la medicación que les pedí, ¿sí? No sé si la escucharon. Hay un ejemplo. Sí, igual está ahí en el Power la medicación que tenemos que hacer. ¿Está todo en el campus, profe? Te lo voy a subir ahora, el Power de hoy lo iba a dar hoy y lo iba a subir más tarde, pero no, ahora lo voy a subir para que lo puedan ver y tengan acceso, así mañana están un poco adelantados. Y después mañana lo vemos. Sí, Mañana profe, lo por vemos. si lo sube ahora, mejor. Sí, lo voy a subir. Mejor, sí. Bueno, chicos, descansen, nos vemos mañana. Mañana. Bueno, profe. Bueno, Gracias, profe. profe. Profe, que les Gracias. hablar. Listo, profe. Chao.